Ahí sí. Bueno, hoy día nos atrasamos un poquito, estamos ya con el programa acá con un invitado muy especial, con Mauricio Neculman, sociólogo, invitado desde acá también de la ciudad de Osorno. Estamos nuevamente igual con Felipe Matos, psicólogo, y va a estar bien interesante esto, porque algunas personas se pueden preguntar de qué va esto, ¿no? Colonialismo, ¿qué será eso? ¿Será una colonia, coral? ¿Qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de colonialismo? ¿De qué se trata? A mí se me viene para introducir un poco el tema, se me viene un poco esta cosa como no sé, hago la relación con la historia de lo que ha pasado, de los imperios y las invasiones, el imperio español, qué sé yo, por dar un ejemplo. También se me viene a la mente, si estoy tirando ideas desordenadas, se me viene también la idea de las concesiones, las carreteras, qué sé yo, un montón de cosas que uno puede establecer. También algunas cosas que tienen que ver con identidad, cómo nosotros nos identificamos, o un ejemplo que encontré muy chistoso que leí en Facebook la semana pasada es como esto que está presente en nosotros es, mira, cuando yo era niño era como rubiecito, ¿no? Era súper como bonito. Y mis ojos eran más claritos. Entonces, bueno, no sé, me declaro un ignorante en el tema, pero me gusta un poco la oportunidad de conocer algo, cosas, una mirada más profunda de la sociología y entendiendo que Felipe también tiene conocimiento al respecto de eurocentrismo. Entonces, para partir, me gustaría, Mauricio, si nos puedes explicar a todos, en palabras simples, qué es colonialismo. Se puede hablar de colonialismo o colonialismos en plural, y específicamente, ¿qué sería eurocentrismo? Bienvenido, Mauricio. Aló, Gracias, Lucas. Alex y Felipe, saludos igual. Gracias por la invitación y por el espacio a la reflexión y la puesta en escena o en común, digamos, de los saberes de distintas disciplinas. En este caso, en mi caso, la sociología. Respondiendo a tu pregunta, bueno, el eurocentrismo, quizás también Felipe me pueda ayudar a, a contribuir a tratar de darle una definición, pero básicamente es la cosmovisión europea como a través de sus valores, costumbres, instituciones se ha ido perpetuando y le ha ido dando una connotación histórica, digamos, a la vida humana. Básicamente cómo se ha tratado de desplegar esta lógica, valga la redundancia, eurocéntrica, digamos, de tratar de darle explicación no solo a los fenómenos históricos, sino también a un sinnúmero de fenómenos, por así decirlo, y ahí ustedes también me pueden apoyar, digamos, a darle sentido a otra esfera, también desde, por ejemplo, la espiritualidad o desde la racionalidad, digamos, cómo se puede ir configurando una idea de mundo, ¿ya? Y esta idea de mundo se ha ido perpetuando no solo desde una lógica, por así decirlo, ideal, eh, sino también a través o de la teoría, por así decirlo, sino también a través de prácticas o de instituciones, digamos, que desarrollan esta concepción del mundo, ¿ya? Es por eso que probablemente una de las principales instituciones, voy a hablar como con pertinencia, digamos, con instituciones que tiene el eurocentrismo ha sido justamente la educación, o cómo la educación a través de estos modelos que tenemos en la actualidad han logrado perpetuar como digo yo, una visión de mundo, ya dejando detrás, por ejemplo, lo que tiene que ver con perspectiva un poco más desde el lado oriental, por ejemplo, Alex, tú podrías detallar más en ese sentido, por ejemplo, una perspectiva más desde el ser humano, desde la espiritualidad, desde el oriente, desconociendo eh, las posturas o las distintas civilizaciones o culturas precolombinas. Ya, por ejemplo, el hablar de conceptos como precolombinos ya es una concepción eurocéntrica, ¿ya? Eh,
justamente, bueno, explicando un poco desde la educación, cómo desde la lógica europea se puede entender el mundo a través de los distintos hitos de las propias Estado-Nación, o en ese caso de la organización, en este caso feudal, por ejemplo, que es un modelo político, administrativo, si lo quieres poner de un punto de vista netamente eh, europeo, y que justamente decanta, digamos, en esta lógica de colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? Básicamente la imposición cultural de mediante distintas áreas de una cultura sobre otra. Puede ser a nivel militar, puede ser por uso de la fuerza, pero también, y es mucho más importante o tan importante, la transmisión de concepciones filosóficas, concepciones racionales, digamos, de la concepción del mundo. Y despega o se desapega, digamos, de las otras concepciones, por ejemplo, que nosotros tenemos desde nuestra cultura mapuche, por así decirlo, si nos vamos hacia el norte, aymara, en el caso más polinésico, Rapa Nui, cómo se va entendiendo una postura más eh, multicultural, por así decirlo. Es una imposición no solo política, sino también una imposición también filosófica. Claro. ¿Por qué no hablamos mapudungún acá? No hemos hablado más Mapudungún No porque acá en el programa, históricamente... pero Ah, por qué en este territorio no hablamos mapudungún? Si no hablamos, se le da claro. importancia al inglés, se le da importancia, qué sé yo. Incluso yo me acuerdo que aprendí un poco de francés en la escuela uno cuando estudié. Imagínate, Imagínate. mapudungún ahora se está enseñando, por ejemplo, ¿no? Como eso. Felipe, a ver si pudieras tú también dar tu visión. A mí me parece relevante observar el proceso de cómo se construye la historia desde Europa como un referente nuclear, desde donde todas las demás culturas a nivel mundial se van construyendo como reflejo o como digamos, o como contrario, o como resistencia. Pero las políticas europeas, tanto económicas como sociales, son las que determinan las condiciones de vida de la mayor parte del mundo, o por lo menos las teorías que ahí nacieron. Obviamente, el colonialismo, más allá se habla de eurocentrismo muchas veces porque la idea primaria de la razón europea fue la que se impuso durante los procesos de colonia a nivel mundial. Y claro, ahora el colonialismo es ejercido también por otras potencias globales del norte, global en general. Sí. Eso me parece interesante como reflexión, que hay un núcleo ordenador que está en el pensamiento europeo, por eso se habla de eurocentrismo, y ese núcleo de pensamiento y de ordenamiento tiene un carácter racial también, como entre otras variables identitarias, pero la raza es una de las maneras más potentes desde cómo desde el pensamiento eurocentrado se ordena las sociedades que son periféricas a Europa o que son no Europa, digamos, que seríamos todo el resto. Entonces es interesante pensar, por ejemplo, cuando se habla de la Edad Media, que el otro día lo comentamos, y en realidad estamos hablando de una historia que vivió Europa y muy pocos países de Europa, porque otros países en todo el resto del mundo estaban viviendo otras épocas que no era la Edad Media. Entonces, esa manera de dirigir nuestro pensamiento, nuestra realidad y de ponerle una raíz europea, obviamente nos priva de la posibilidad de construir identidades autónomas o identidades propias. Entonces, ese es un punto que me interesa, que lo veo bien interesante. Y lo otro, el papel que juega el descubrimiento de América, porque podríamos decir que la modernidad nace en cierta medida con el descubrimiento de América y también es la raza o el ordenamiento social a través de la raza se delinea de una manera súper fuerte también a través del descubrimiento de América, porque con las crónicas de los españoles, con los relatos que se hicieron, que estaban también influidas por la demonología y todo el catolicismo que traían, definen un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos los salvajes o los incivilizados, o quienes estamos más cerca de la naturaleza, más lejanos al hombre, por lo tanto, seres no tan autónomos o no con tantas capacidades de autodeterminación.
Entonces eso ya nos posiciona desde la periferia también del ejercicio del poder. Esos dos puntos yo creo que son importantes y quizás sí, me gustaría, Mauricio, si tú pudieras comentar un poco con respecto al descubrimiento de América y con, no sé, cómo eso marca un poco este proceso. Sí, bueno, primero, respondiendo quizá al punto, a la coyuntura, digamos, desde la Edad Media, justamente, particularmente en Europa, en el desarrollo de la Edad Media, Europa se encontraba un poco aislado, justamente un poco puede sonar contradictorio, pero Europa se encontraba aislada de el resto del mundo. Básicamente está siendo atacada por el ejército otomano y los moros, quienes además tenían una cosmovisión completamente distinta y tenían hasta ese momento el avance a nivel científico, bueno, no a nivel científico, a nivel tecnológico, pero a nivel de avances, por ejemplo, de matemática o el desarrollo justamente del comercio, ¿ya? Ya la ruta de la seda y muchos fenómenos más a nivel, por ejemplo, a nivel mercantil. Exacto. Y justamente, por así decirlo, el desarrollo de los estados feudales europeos, los reinos europeos, el único, por así decirlo, desarrollo que tenían era la navegación y tratar de traer justamente de hecho, la idea de Colón era ir a Indias y traer todo el conocimiento a Europa y tratar de ramificarlo, pero bueno, se equivocó en la ruta y vino para acá y justamente el hecho del descubrimiento de América, entre comillas descubrimiento, en algunos, Claro. y si nos queremos aislar desde el eurocentrismo, es decir, desde la invasión europea a Europa, a nuestras culturas precolombinas, podemos decir que gatilló, digamos, en la expansión no solamente del conocimiento militar, sino del territorio, y justamente trajo consigo estas concepciones que muy bien mencionadas, como esta distinción entre el salvaje, el indio americano, y el civilizador, el que viene con la divinidad de Dios, con un mandamiento de Dios, digamos, a salvarte del alma y del infierno, básicamente. Claro. O sea, no teníamos ni alma en realidad en ese rato. Claro. Pero entender un poco cómo Europa también modificó y fue, entre comillas, muy inteligente en darle vuelta a este atraso que tenía, en contraposición con culturas orientales, mucho más avanzadas, como te digo, a nivel de comercio, a nivel militar. España, cuando estaba acá, o cuando se descubrió América, estaba siendo básicamente invadida por los moros. De hecho, tenemos muchos. Mi apellido es Bahamón, de hecho, es una ascendencia árabe desde España, pero de origen, por ejemplo, moro. España. Entonces, de alguna otra forma, como Europa también fue inteligente darle vuelta a esa coyuntura, digamos, y dar vuelta a la tortilla a su favor. Apoyó después todo eso, digamos, el intercambio comercial y el desarrollo de las ciudades renacentistas, y ahí quizás también expuso y expandió, digamos, esta lógica más europea de entender el mundo, la vida. Además, y volviendo quizás también a la educación, ¿quiénes son los primeros en educar en el nuevo mundo? Es la Iglesia Católica. Con Alex, bueno, tenemos ahí una tradición, digamos, de colegios jesuitas que vinieron, que son los primeros, digamos, que se instalan. Vamos a rezar ahora, vamos a orar. Los 10 minutos de oración. ¿Qué es, Felipe? Igual estuvo en el San Mateo. ¿Qué venía a hacer? ¿Sí? Sí, pero salí arrancando, estuve como un año, salí arrancando. Así que bueno, tenemos esa tradición también de que el catolicismo, en este caso la Iglesia Católica, mediante los reinos europeos, digamos, de educar entre comillas, educar hacia esa tendencia, hacia esa como visión del mundo. Oye, pero ahí es complejo porque la educación está construida ya desde un paradigma prusiano y, Sí. y justamente para replicar y sostener la matriz eurocentrada de pensamiento. Entonces, cuando hablamos de educación, tampoco yo creo que estamos hablando como de la educación que existe actualmente, porque contenidos podemos,
no sé, se pueden hacer, encontrar pero varios, claro. claro. Quería poner una anécdota sobre la mesa. Hay un meme que no sé si lo habrán visto ustedes, que a propósito del eurocentrismo, un meme que es muy gracioso, ¿no? Porque aparecen como con comparaciones así como de perros de raza, ¿cachai? Y aparece Kant, aparece Marx, aparecen grandes pensadores y Schopenhauer. filósofos, y abajo aparecen perros quiltros, así como de chiquititos, ¿cachai? Como disminuidos, y son puros latinoamericanos, pensadores latinoamericanos disminuidos, ¿cachai? Así. Y es como muy gracioso incluso para no sé, como para todos nosotros. Incluso. Entonces es como que está metido toda esa cuestión de superioridad respecto a como una verdad casi absoluta de lo que dice alguien, un experto de Europa, ¿te fijas? ¿Y qué pasa con los expertos de acá? ¿Qué pasa qué pasa con los médicos de acá? ¿Qué pasa con, no sé, los psicólogos de acá? ¿Qué pasa con la sociología de acá? ¿Qué pasa? ¿Te fijas? Entonces, eso a mí me gusta poner como el ojo de repente en esos detalles porque dicen mucho. Para mí los memes dan mucha información de lo que ocurre realmente. Y eso quería contar como anécdota a propósito de lo que tú estás diciendo, hablando también de la educación. Porque en el fondo la educación lo que va haciendo es como colocarnos como una óptica respecto a cómo nosotros empezamos a juzgar la realidad y cómo a construirla. A ordenar Entonces, el conocimiento, ¿ah? Ordenar el como pensamiento, ordenar a ordenar el pensamiento, la manera de pensar, de responder. la concepción tuya mismo del... No sé, nos educa para a lo mejor lo que Alex hace, por ejemplo, de espiritualidad. Desconocemos la espiritualidad, no sé, africana, a lo mejor podemos rescatar alguna ahí, algo de India, la misma espiritualidad mapuche. Desconocemos, no sé, no hay Claro. concepción de eso. El Otra vez, punto es tenéis que profundizar, tenéis que entrar a escarbar, digamos, y ver, porque claro, está todo, digamos, de alguna otra forma normado hacia esa tendencia, justamente hacia una educación formal prusiano, casi militar, casi como decía Rousseau, desde repetir, repetir por repetir conocimiento, quizás, bueno, Sí. Felipe, ahí tú ibas a vemos. agregar algo, porque antes de pasar como al siguiente punto. tema de educación. No, sí, claro, es que ahí me surge esa duda de que los contenidos en sí pueden modificarse y variar, y podemos ya quizás empezar, que sería un gran logro en todo caso, empezar a contar la historia desde nosotros mismos, porque no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en el colegio, siempre que se habló de los mapuches, era como que ya habían existido, como que los mapuches fueron, existieron, vivieron, habitaron, todo en pasado, y no era así, pero había digamos, un pensamiento, una idea de transmitir eso. Entonces, los contenidos pueden cambiar y pueden variar, pero hay una forma también que tiene que ver con la interacción, bueno, este quizás es otro tema, pero el rol que juegan los niños dentro de su proceso de aprendizaje. Porque la educación está estructurada de una manera súper jerárquica que responde también a lógicas de dominación heteropatriarcales, colonialistas, etcétera, donde el otro en realidad es un receptor del conocimiento y no tiene ninguna injerencia sobre las condiciones en las cuales este conocimiento se va asentando, en las maneras en las cuales el conocimiento se transmite. Entonces ahí los niños no existen, ni los adolescentes existen prácticamente. Y entonces, mientras ese foco, creo yo, no varíe, podemos cambiar los contenidos, incluir más contenidos específicos, no sé, o transversal incluso, pero si no está esa forma, es complejo, creo yo. Y eso también es una práctica colonial, pues, o sea, esa forma, ese fondo. Sí. Mauricio, me gustaría como hacerte una pregunta respecto a cómo crees tú que se ha construido, si existe algo que podríamos llamar identidades latinoamericanas, existen en respuesta al eurocentrismo, ya existían identidades o existen aún conservadas como desde su origen, o ya está todo mezclado, está todo como, no sé si contaminado será la palabra correcta, tú me puedes corregir ahí, en el sentido de también identidades como sociedad, desde dónde estamos mirando, de dónde estamos parados, porque a raíz de lo que estamos hablando, a través de la educación, tú estás construyendo identidades en el fondo ahí. Hay una construcción de identidad bien potente. Entonces,
¿Cuál es tu mirada respecto a nuestra sociedad específicamente chilena, incluso la sociedad acá más sureña? ¿Cuál es tu mirada? Recordemos que acá también hubieron procesos de colonización bien brutales, ¿ya? Sí. Colonización alemana, acá hay cosas que no se dicen que están ahí, fueron bien oscuras, bien brutales. Y hace no mucho tiempo atrás. ¿Ah? Y hace no mucho tiempo atrás. Claro, ya hace no mucho tiempo atrás. Entonces, como que hay sobre todo acá en el sur de Chile, hay un tema bien potente respecto a nuestra identidad, incluso como Osorno, que alguna vez lo hablamos y me gustaría que te pudieras expandir y contarnos ahí. ¿Cómo ves tú esto respecto a lo que te venía diciendo? ¿Cómo ves el sentido de identidades? ¿Cuál es tu mirada como sociólogo respecto a esto? La construcción identitaria latinoamericana, si lo podemos catalogar así, yo creo que está en permanente construcción en base al multiculturalismo y a los fenómenos que rápidamente ha tenido que asimilar, por así decirlo, el latinoamericano. Voy a hablar del latinoamericano como este hombre moderno, por así decirlo, con una raíz colona o de colonialismo, o criollo, quiero decir, criollo, y con esta lógica y con una raíz fuertemente indigenista o de cultura precolombina. Así al menos lo puedo catalogar yo. Es un sujeto, por así decirlo en términos más sociológicos, un sujeto que está permanentemente se está construyendo a sí mismo, pero que además tiene que ir asimilando un sinnúmero de fenómenos económicos, el que estamos viendo ahora también, o siendo más cortoplacista, digamos, yo creo que, por ejemplo, uno de los fenómenos que desencadenó el estallido social en Chile es justamente tiene una alta concepción de identidad, es decir, bueno, finalmente, ¿quiénes somos? ¿Somos blancos? No creo que seamos blancos. ¿Somos criollos? Pues ya, pero ¿cómo somos criollos? ¿De qué manera me vinculo yo con mi mundo mapuche? O mi mundo indigenista, mi mundo, no sé. Los peruanos, por ejemplo, lo deben tener muy claro, se vinculan muy bien, México igual se vincula muy bien, pero el chileno, ¿por qué surgió la bandera mapuche como símbolo de resistencia? ¿Por qué se empezaron a caer, digamos, la estatuas en ciudades emblemáticas? Se enalteció a Caupolicán en Avenida Caupolicán en Temuco y en Concepción se sacó a Pedro Valdivia y básicamente fue una explosión popular, digamos. Finalmente también responde un poco a la identidad del yo también. Del yo ahí ustedes como psicólogos también pueden apoyar de dónde, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Claro. ¿Qué queremos con nuestro territorio? Porque finalmente toda esta idea, por así decirlo, si le llamamos al plano más eurocéntrico, claro, justamente estamos replicando modelos, estamos replicando el modelo español educativo, estamos replicando el modelo de neoliberal de Chicago, y nosotros no tenemos, parece, o nos hacen creer de que no tenemos la capacidad suficiente como para apoyar un propio modelo que permita, digamos, un desarrollo de nuestras propias necesidades. A lo mejor hay muchas necesidades y con esta pandemia a lo mejor también se ha visto, se ha desarrollado, ¿no? No necesito tanto para vivir, necesito otras cosas. Eso, por lo menos a nivel como latinoamericano. A nivel más chileno, yo creo, bueno, un poco también respondiendo que de alguna otra forma recae, digamos, en el hecho de la identidad como sujeto. El mundo mapuche ya tiene identificado esta identidad, digamos, y lo asume, pero el criollo o el chileno promedio todavía yo creo que está en una búsqueda, porque siente que de alguna otra forma no es parte ni de una élite, por así decirlo, ni tampoco es parte de este mundo tan mapuche, porque también hay que ser cierto, tampoco es que convivamos normalmente en comunidad, tampoco que tengamos, digamos, un contacto tan notorio con la naturaleza.
pero sí tiene de alguna otra forma una concepción, sí, de comunidad y de crear algo, y que parece que todavía no lo puede desarrollar. Yo creo que todavía está en una nebulosa que responde, digamos, justamente a estos hábitos más históricos, más generales, de ser, por así decirlo, ser invadido, ser descubierto, como quieras denominarlo. Después, la instauración, la resistencia, digamos, de los distintos estados-nación a nivel latinoamericano. Después se instaura los estados latinoamericanos, viene una represión de ese estado-nación contra ti mismo, a partir de eso, otros niveles, digamos, de participación como, o de actuación. Hay otros niveles, digamos, como las brechas generacionales o las descendencias, y cómo las concepciones también se van modificando. Entonces hay una nebulosa, yo creo que está en permanente construcción, y de alguna otra forma los fenómenos que estamos viendo ahora responden un poco a eso. Digamos, una búsqueda incluso como del yo, si se lo quiere decir. Un movimiento ya que interesante eso, no lo estaba viendo así, bueno, tú eres el experto aquí, pero que No sé faltó si experto, pero es una visión. Sí, no, un punto de que es importante, ¿cómo? Porque la gente se puede estar preguntando en casa, ¿y de qué me sirve esto a mí, no? ¿De qué? Entonces, faltó un poquito, como me gustaría conocer tu mirada, cómo ve la sociedad osornina. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mauricio Neculman. Osorno justamente también ha tenido cuidado con lo que hay que decir. Cuidado. También ha tenido importantes fenómenos, y quizás no se ha dado cuenta, pero importantes fenómenos desde, por ejemplo, hace un año se cortó el agua y tuvimos que modificar. Ya comenzar hace un año empezamos a modificar, digamos, nuestro estilo de vida. Al menos fueron 10 días, no me acuerdo, que tuvimos que modificar nuestro estilo de vida, darle nuevamente. Sí, pero como fueron como 10 o 12 días seguidos, me acuerdo. Después hubo como intermitencia, claro. Vino Piñera a dar el agua, después de la tarde la cortaron. Claro, todo ese show se sacó la foto mediático. Se sacó la foto y se fue Harry Jürgensen de vocero ahí con Esal, casi de la mano en las conferencias de prensa. El circo. Y ahí te das cuenta cómo este Estado, digamos, subsidiario, responde también muy amigablemente al sector privado y al sector económico. Entonces, Osorno ha sido una comunidad, por así decirlo, en gran medida, que ha sido adormecida, digamos, en términos bien ideológicos, bombardeada por la colonia alemana, diría yo. Demasiada importancia a una colonia que no es tan grande, pero que tiene mucho poder económico. Solo cosa de ver y salir un poco a la periferia de los campos, y sí, quienes tienen, digamos, el control económico ahí, o de las ferias ganaderas acá en Osorno, mayormente son descendientes alemanes, son chilenos ellos no quieren a veces reconocer que son chilenos, se esfuerzan en decir que son alemanes. Claro, ahí hay un componente racial que es importante, porque finalmente esta construcción de la raza es la que genera esta segregación, la acumulación material y de poder económica, y por lo tanto la jerarquización también de la sociedad, que acá en Osorno se ve súper marcado. Acá se ve en Osorno súper marcado ese. Y bueno, es sorprendente ese cuando uno te recorre en otras ciudades, pero acá en Osorno de verdad es sorprendente esa diferenciación. Y bueno, la comunidad osornina bastante dormida, pero se levantó y se despertó, me acuerdo, una noche con mucho frío, y salió a recorrer las calles a manifestarse en contra de Sal. Y después, lo de octubre, digamos, también de alguna otra forma, creo que Osorno, y bueno, Chile igual, pero despertó, pero en realidad sí, Osorno parece que tuvo bastante visibilidad, digamos, a nivel nacional, y de alguna otra forma es un poco, entre comillas, esperanzador que dentro y de alguna otra forma me hace pensar que mientras
más se desarrolle quizás una concepción, digamos, por así decirlo, represora, surge como de manera espontánea también reacciones liberadoras o más expansivas, tratar de explotar y decir, ¿sabes que yo no aguanto más aquí? Ahora Claro. claro, y a veces nosotros nos movemos y nosotros los sociólogos o los más vinculados que hacemos como un recuento más hacia lo político, la participación política Osorno siempre es una población o una comunidad que tiende como siempre hacia el medio, no es un intermedia, no es a veces como que es muy tibia en unas cosas y es muy conservadora en otras, ¿ya? Claro. Entonces está ahí, por eso siempre salen candidatos o bueno, desde la democracia, el candidato de la democracia cristiana siempre sale porque de alguna otra forma logra unir esta fuerza y mantiene cierto equilibrio. De alguna forma es una... Oye, Claro. yo quería apuntar otro hecho interesante que sucedió acá en Osorno que pasó antes, pero que igual yo creo que tiene que ver con estas lógicas de decolonizar las acciones, de decolonizar el pensamiento, y que fue este conflicto que hubo con el cura, no fue Barros, ¿sí? el Barros, por ejemplo. Ahí igual pasó algo sorprendente, porque otra cosa que pasa en Osorno es que hay un catolicismo súper inmerso, porque uno de los colegios Sí. que forma a la gente de Osorno históricamente ha sido el San Mateo, por ejemplo, el Santa Marta, son colegios que tienen una importancia fuerte también en cómo se ha ido conformando cierta estructura social en la ciudad. Entonces, este sacudirse un poco el catolicismo, que fue bien fuerte, digamos, yo creo que también fue preparando de una u otra manera como un camino también de las personas de que hay ciertas cosas que se pueden generar manteniendo la resistencia o haciendo notar, siendo visible con ciertas cuestiones. Es un buen ejemplo ese porque justamente la iglesia, en su rol quizás más conservador, tuvo que ceder ante la presión justamente no de un movimiento interno de la propia iglesia, sino que tuvo que darle frente a un movimiento externo, a laicos, Exacto. que intervinieron, digamos, a sacar o tomar esa decisión, digamos, de sacar este obispo. Digamos. Y eso Entonces sí, contribuyó, es verdad. disculpa, y eso contribuyó mucho también a lo que pasó con la visita del Papa, porque el Papa se sacó como una foto al lado de él, y eso también a nivel nacional tuvo como ayudó a también a generar como un proceso de concientización respecto a la influencia del catolicismo, o a darnos cuenta que en realidad estaba ya totalmente muerto, digamos. Sí. La postura que bien dices, o es la postura que bien dice, o es otra postura que postulan a una iglesia mucho más cercana a su pueblo, por ejemplo, hacia la comunidad, a no tener esta diferenciación entre la iglesia de la Santísima Trinidad arriba en Providencia y tener al Jesús obrero arriba en Rahualto. También es tener un poco esa lógica más comunitaria, yo creo. De alguna otra forma acercarse. La iglesia parece que, bueno, ya podíamos entrar a otro debate, podemos estar toda una tarde, pero un poco a eso, apuntaba a eso yo creo también. Es que ahí es importante el rol colonizador de la iglesia, porque recordemos que los reyes católicos fueron los que financiaron, digamos, el proceso de colonización acá en América, y la iglesia hasta hace muy poco era la que mediaba políticamente los conflictos del país. O sea, en los 90 todavía se llamaba la iglesia para que medie conflictos políticos del país. El cardenal Silva Enrique jugó un papel para que se pueda hacer el plebiscito, por ejemplo. Claro. Sí. Y lo otro, la separación iglesia-estado no ha sido tal. No. Ahora yo creo que sí, porque ha perdido mucha fuerza y la iglesia ya no tiene... La fuerza moral ya. Sí, ya fue. Pero sin embargo, por supuesto que fue importante en el proceso de colonización, es cosa de recordar nomás que hay una iglesia en todas las islas de Chiloé. Eso te demuestra el alcance que ha tenido la iglesia en términos de colonización. Sí, son más de 100 iglesias, imagínate. Ni McDonald's se atrevió a tanto, imagínate. Ni Walmart. Oye, Mauricio o Felipe, bueno, si se quieren como comentar un poquito para ir cerrando con los Osorno, pero que es interesante igual ver cómo esta ciudad también, porque, insisto, como esto también llevándolo a la actualidad,
también con lo que pasó con Pilmaiquén, que tú me decías cuando hablamos, Starken, ¿no? También lo que pasó, lo que hablábamos hace poco de Sal, ¿no? Porque todo esto corresponde a una lógica de multinacionales europeas, francesas, españolas, algunas, y otras de otros países, suecas, noruegas. Estatales, entonces, además. claro, entonces, entonces, claro, uno puede ver la importancia que tiene este tema, que tiene el tomar conciencia del eurocentrismo, del colonialismo, de cómo está casi en nuestro ADN, así como implantado, ¿te fijas? Porque no nos damos cuenta, pero es como que nacimos en este territorio, pero como que no nos perteneciera. Es como que todo lo que está, los recursos son europeos. Entonces, si tú hilas fino, no sé, en investigaciones periodísticas que se hicieron con lo de Sal, se descubrió que Sal está ligada a una multinacional francesa española, si mal no recuerdo. Entonces, no sé, es como que las concesiones, te fijas, las carreteras, todo como que viene dado es como que seguimos siendo colonia en el fondo, no sé. Así que, pero acá claro, y llevándolo acá en Osorno, acá está esta cuestión como que se ha ido cambiando, porque tú dices que esto es un proceso como dinámico que se va también reconstruyendo, se van creando de nuevas formas respecto a lo que va sucediendo. Y también ahí quiero ligarlo, por ejemplo, no sé, a lo que también decía, que me parece muy interesante Gabriel Salazar, que hablaba de estos movimientos subterráneos que hay, y él decía hace como 10 años atrás, me parece, venía ya diciendo que iba a haber algo porque que era algo nuevo, ¿no? que era algo nuevo respecto en la historia, que nunca había sucedido y que iba a empezar a suceder, porque ya eran demasiados los movimientos que están, fuerzas que son políticas, pero que no están ligadas a partidos, que no pertenecen a instituciones, sino que es como un movimiento invisible, y eso fue lo que costó también como identificar este enemigo tan poderoso de lo que hablaban y qué sé yo, ligándolo un poco a eso, pero el sentido como de identidad, porque al final todo esto lo que estamos nosotros hablando, lo que hace es como generar un contexto y tomar conciencia de dónde uno está parado, de cómo estamos construidos como sociedad, acá en Osorno, en Chile, cómo estamos construidos. Entonces, la importancia de tomar conciencia del colonialismo y la importancia de tomar conciencia respecto al eurocentrismo en nuestro pensamiento, incluso como hablábamos delante, en el sentido de construir identidades. Entonces, ahí me gustaría que jugar un poco con la futurología, si se le puede llamar así. La tendencia. ¿Cuál sería, me gustaría de Felipe también, la mirada de los dos ahí respecto a cómo se viene esto? Jugar un poco, si se atreven a dar como predicciones de lo que, respecto a las identidades y qué es lo que va a pasar con nuestro colonialismo y eurocentrismo. ¿Qué va a pasar ahí? No sé si Mauricio quiere... Ya. Chuta, bueno, los movimientos son los movimientos sociales, pero a nivel macro igual, a nivel como de cambios de era, también son a largo plazo, es decir, nos podemos demorar 1 siglo o 2 siglos como para hacer recién un cambio, es decir, te podemos decir, algunos también de una lógica eurocentrista, desde la sociología nos dicen que ya estamos en una parte como postmoderna. Hay algunos que dicen, y que no están eurocéntricas, dicen que estamos en la transmodernidad, que es decir, estamos pasando a un nuevo estado, pero que eso todavía no se va a definir. Entonces, de alguna otra forma, el diagnóstico que estamos teniendo no solo en nuestro país, sino que incluso antes de la pandemia, digamos, cómo se estaban desarrollando distintos focos de conflicto y de malestar, finalmente un malestar del individuo con esta ética, por así decirlo, esta ética moderna, de decir, la Ilustración siempre nos dijo que íbamos a tener todos un mismo techo, al menos un colchón de derecho. Y han pasado alrededor de 150 años y parece que no se están cumpliendo. Entonces, de alguna forma, este malestar justamente que ahora es tan mediático, digamos, que pasó en Estados Unidos, también me hace ver que es un antecedente, digamos, que de alguna otra forma el diagnóstico ya más o menos es similar. Entonces ahora jugar como un poco
a la futurología, como dices tú, Alex, quizás es más tendiente a ir construyendo justamente un proyecto en común. Yo creo que de alguna otra forma, y desde la sociología, lo que te podría aportar o podría contribuir al debate es que se podría, digamos, comenzar a aplicar de manera mucho más práctica una teoría como de la acción comunicativa de Habermas, por ejemplo. Una acción comunicativa en el sentido de tratar de que los distintos focos, digamos, o distintos entes comunicativos entren en un mismo plano a nivel de valores, a nivel de costumbre, a nivel comunicacional. Es decir, partamos como de ahí desde la base de entendernos y de validarte a ti como ser humano. Esa yo creo que es la primera. Los cambios también, la historia lo dice, y las grandes revoluciones también así nos dicen, no pueden estar ajenas también a una ideología. O sea, lo queramos o no, también tenemos que... nuestra base es una teoría o una ideología, digamos, que nos va a permitir, que va a ser nuestra hoja de ruta. Tiene que ser nuestra hoja de ruta. Y ahí, por así decirlo, yo me inclinaría más hacia esa construcción, hacia una ética más comunicativa y de generar, digamos, ambientes propicios como para aplicar instituciones lo más justa posible, ¿ya? Eso, yo creo que se me puede que se me vaya la idea, pero digamos esa es claro, una lógica como más igualitaria, no creo que utilice el término igualitario, pero más en un mismo nivel, todos en un mismo nivel, respetando, digamos, el género, la raza, la religión, incluso la etnia. Yo creo que por ahí va la construcción hacia dónde qué queremos hacer, digamos. Cuáles son las nuevas o cuáles son las necesidades que tenemos como seres humanos y hacia dónde queremos apuntar. Finalmente, no solo, bueno, a nivel local, a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel global. En definitiva, yo creo que por ahí va al menos mi contribución al debate, creo yo. O sea, es como una visión más positiva, o sea, tú ves como que esto va encaminado hacia algo más constructivo, más participativo, más equitativo, más... Es muy probable que en el corto plazo cometamos errores, un poco la evolución la evolución de los fenómenos sociales, por así decirlo, son como 2 pasos adelante y 1 para atrás. Es como, no, es como el ser humano, es como, no sé, una persona, si también hay que entender que no somos perfectos, digamos, partamos como de ahí, como que tampoco, entonces, entenderse de una lógica como desde te acepto con tus diferencias, con tus virtudes, con tus defectos, pero tratar de tener algo en común, porque si tú no vives, en definitiva, yo tampoco puedo vivir, digamos, tener una lógica, por así decirlo, valga la redundancia, una educación ciudadana, por ejemplo, una educación que tiene que ver con pertinencia en el sentido de que yo vivo acá, no sé, en determinado sector, pero también me valoro a mí mismo en condiciones de mi medio, digamos. Ajá. Y de alguna otra forma también puedo hacer un aporte hacia mecanismos más amplios, si quiere decir, desde la economía más básica hacia, qué sé yo, educación, ciencia y tecnología, no sé, también apuntar un poco más a eso. Yo creo que ahí surge una complejidad que tiene que ver con si es que le damos más oxígeno a la estructura de la de república que tenemos en el fondo, o de la democracia que se supone que queremos, porque hay que acordarse que la república como organización social, político-social, nace, ¿no es cierto?, en Europa, en Francia en específico, y nosotros la replicamos a través de las republiquetas, por decirlo de una manera... De los modelos franceses de república. Claro. Ahí nos quedó más o menos. Entonces, la duda que me surge con lo que tú comentáis es ¿qué pasa con la estructura? O sea, como ¿le damos más oxígeno al sistema? Como, ¿sabes que reformemos, tratemos de ver esto? ¿O intentamos dar un salto como más al vacío? La respuesta política yo creo que ahí debería ser la reestructuración del Estado. Dentro de la república.
A corto plazo creo que sí. Es que nos tenemos que organizar en algún momento y de aquí a corto plazo, ¿qué es lo que estamos de alguna otra forma? Por ejemplo, el movimiento social que es del estallido de octubre, que está proponiendo una nueva concepción del Estado, donde se logre visualizar, por así decirlo, un poder más participativo del ciudadano en la toma de decisiones, no solo ya, por ejemplo, ayer se está discutiendo, hoy día se está desde la reelección. Por ejemplo, podríamos decirlo que vemos el vaso medio lleno, es un buen paso. Y desde el vacío, no sé cómo, o la contraposición, digamos, es que esto se debió haber visto hace un montón de tiempo, cuando ya en la misma sociedad chilena comenzó a decir, oye, ya no están cumpliendo lo que ustedes dijeron que iban a cumplir. O la misma institución dijo que vamos a cumplir. Entonces yo creo que a corto plazo, una reestructuración del Estado. Claro. Y la alternativa de las asambleas, como el asambleísmo y lo que en algún momento se trató de levantar, bueno, que en realidad está funcionando también, ha perdido bastante fuerza, digamos, en este proceso, especialmente por el tema de la pandemia, pero las asambleas siguen funcionando y se siguen estructurando. De hecho, ya hay, digamos, movimientos para generar organizaciones a nivel nacional de asamblea, y muchas ciudades ya tienen sus coordinadoras de asamblea. ¿Tú ves que ese es un espacio que pudiera ir levantándose como una forma alternativa a lo que tenemos ahora? Porque yo personalmente creo que la política así como la conocemos y la estructura, aunque cambiemos muchas cosas, esa estructura va a volver a constreñir las propuestas, los alcances de la democracia, los alcances de la participación. Entonces, yo le tengo muy poca fe a darle, para mí es como darle un poco de oxígeno, y eso parte ya desde el acuerdo que se hizo que hicieron La Paz, y ya estamos dentro de ese marco, ok, pero yo igual creo que ese marco finalmente lo que va a hacer es a darle un poco de aire a lo que hay, digamos. No sé. No, sí, bueno, atingiste tu reflexión, porque en realidad sí, quizás el ideal es justamente a lo que tú apuntas, pero por eso digo, a lo mejor yo también quiero llegar a ese punto, pero previo a eso tiene que haber o hay pasos que a seguir, porque de alguna forma hay que organizarse. Y la única forma como organizarse ahora en el corto plazo me parece a mí que son justamente, y lo que veníamos diciendo, como tener casi una conducta como de resistencia, pues esto tiene que ir cambiando porque tiene que ir cambiando, y si vamos a ir de nuevo en la calle, vamos a ir a la calle de nuevo, entonces es la única forma. Y si vamos en paralelo justamente a ir a asamblea, se van a tener que ir haciendo y de alguna otra forma yo creo que naturalmente se van a tener que ir validando políticamente, además, como un poder participativo y decisivo en la toma de decisiones. Importante, ¿no? Todo lo que, o sea, generar reflexión, la intención, como ya lo venimos haciendo con Felipe, es crear conciencia de todas estas cosas que siguen sucediendo, no invisibilizar algo que terminó. Es cosa de ver lo que pasó, creo que a varias horas atrás, ¿no? Con el tema de la AFP, el golazo que quieren pasar ahí. Entonces, todo este movimiento social, toda esta conciencia colectiva, conciencia también individual, está latente. Entonces, es importante tomar conciencia de las miradas o de las cosas que uno puede empezar a hacer por el tema de las asambleas, o volver precisamente cuando esto termine, volver a manifestarse para ejercer algún tipo de presión respecto a las inequidades que cada vez son más abismantes, a mi parecer. Ya como que me estoy como empezando como a asustar en ese sentido, porque en realidad hay como una sensación de impotencia. Es como que si lo establecido, la gente que está en el poder hace lo que quiere, entonces como que no. Aparte tienen el poder de las armas, tienen el poder de un montón de la información, eso ya no tanto, y ahí quisiera como detenerme, porque estas instancias que estamos haciendo, ojalá se replicaran en otros lados, y la gente empezara a tener estas conversaciones
y a generar conciencia en gente que de repente sí le puede interesar, porque se va sumando, y es interesante poder plantear esto desde ese lugar también, como utilizar la misma tecnología como para estas instancias, porque ahora voy a jugar un poquito, yo soy un poquito más pesimista en el sentido, un poco la futurología, pero yo creo que acá se está poniendo mucho más difícil, porque a nivel mundial hay como un tema de estrategia y en el fondo seguir sacando como conveniencia incluso de lo que está pasando. Aquí lo único que estamos perdiendo somos nosotros, o sea, el pueblo mismo, la gente, todos, y los mismos de siempre no pierden, o sea, no pierden ningún poco de poder, al contrario, tienen más poder con todo esto, tratan de pasarnos golazos, como lo que está pasando con la AFP, entonces es como que esta sensación como de injusticia, esta sensación de injusticia como que uno nota que va creciendo incluso, y que no está dormida, entonces es como que hay que empezar ya también a hacer como estas instancias, como decía yo, que igual son como para poder poner temas sobre la mesa y generar conciencia. Así que, Felipe, no sé si quieres preguntar algo. No, yo quería comentar un poquito de lo que tú estabas diciendo, que de la importancia de, yendo igual a un plano quizás un poco más psicológico, pero de la decolonización interna, o sea, comenzar a identificar ciertas variables que yo he absorbido a través de la publicidad, a través de la educación formal, a través de... y poder desarrollar pensamiento crítico con respecto a las acciones que eso me hace generar, porque yo creo que necesitamos detenernos quizás un momento siempre para poder observar por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Desde dónde, por qué me siento como me siento, por qué me comparo con lo que me comparo. No sé, si vemos, por ejemplo, la publicidad, el estereotipo que existe en la publicidad en general, no somos nosotros. ¿Qué es lo que está representando la publicidad? Entonces, ¿cómo me hace sentir eso a mí? ¿En qué me afecta a mí? Porque finalmente nunca voy a hacer ese reflejo. Entonces, creo que es importante comprender que hay ciertas identidades que están establecidas por los procesos coloniales, y esas identidades que están establecidas desde los procesos coloniales no somos nosotros. Son identidades que tienen que ver con otra forma de mundo. Entonces, darme cuenta que yo nunca voy a desarrollar ese tipo de identidad. Por ejemplo, ayer veía a este tipo que hablaba desde Nueva York, y el tipo decía, oye, mira, ahora los que somos blancos, no sé si lo vieron, que fue como... A nosotros que somos blancos estamos asustados acá. Y así como, bueno, Modo víctima. Nunca fuiste blanco. Pero él tiene tan internalizado que es blanco. Acá en Chile seguramente es blanco. Puede ser que pase por blanco, pero ahí vemos que hay internalizaciones de la identidad que tenemos que empezar a identificarlas. Porque eso afecta a nuestra autoestima, afecta a nuestra capacidad de autogestión, y de una u otra manera siempre nos vamos a sentir incompletos. Entonces, la aceptación de uno mismo, de nuestra sociedad y de nuestro entorno a nivel identitario y cultural es fundamental. Yo diría como para comenzar a modificar ciertas cosas, pues, ciertos patrones. Eso quería decir. Sí, Sí, interesante. porque... Sí, ¿no, Mauricio? No, interesante, sí, no. Porque justamente apunta a eso la deconstrucción de la colonialidad. Justamente el cambio a lo mejor justamente tiene que ser desde el yo, como decía delante, o desde el individuo, desde el sujeto, y te va a ir dando cuenta, o el sujeto se va a ir dando cuenta que hay pares que están en la misma que tú. Y a partir de eso, comenzar a construir, digamos, un nuevo proyecto, o el nuevo proyecto en conjunto que postula. Sí, Alex. Claro, no. Sí, porque lo que dice Felipe es como lo que hablábamos también en programas anteriores, cómo tu identidad se va formando, cómo se va construyendo, y hay algunas cosas que uno tiene que empezar a mirar y quemar así dentro como con fuego como de tu conciencia, y ya mirar de dónde viene tanto racismo de repente que hay, y que es producto de esta colonización también. Te fijas, de mirar algo como un color de piel como superior a otro, qué sé yo. Entonces, son cosas que lamentablemente en el 2020 siguen pasando,
y a muchas personas lo toman como normal, como que sigue parte como, mira, tu hijo nació rubiecito, qué bonito, ¿no? Oh, qué guapo es tu hijo, que rubiecito, que esos ojitos azules. Ese tipo de cosas son tan estúpidas que realmente y están tan inconscientes, ¿ya? Porque en el fondo viene dado desde años, desde una transmisión que hablamos ya del programa de educación y también incluso ahora de la publicidad que decía Felipe, por ejemplo, si uno se compara con los modelos que te ponen en la publicidad, o mujeres y hombres, ¿cachai? Los estereotipos que hay son todos europeos, ¿cachai? Entonces es como, y que eso te lo ponen como un deber ser, o como un llegar a ser de esta manera, como, y entonces si tú no lo eres, claro, si no lo eres estéticamente, chucha, estás ahí luchando y qué sé yo, tengo que ir al gimnasio, tengo que bajar de peso, tengo que teñirme el pelito más rubiecito, quizás no sé. Entonces, todas esas cosas siguen pasando y estamos en el 2020. Yo no estoy hablando de cosas que ya no sucedan. El racismo implícito, sobre todo acá en el sur de Chile, es bien potente. Es bien potente, eso no se habla. Acá en Osorno hay harto racismo y otras cosas más. Pero para no ahondar en más cosas, detenerme ahí en el punto del racismo, ¿no? Cómo se mira incluso la discriminación también a pueblos indígenas. Todo eso, ¿no? Ese es mi aporte en esta conversación, en la parte final. Yo creo que estamos ya llegando. Así que agradecer. Bueno, voy a leer algunos comentarios para no ser tan Alex. insensible al respecto. María Marcia Bamón de Casas dice, muy interesante y atingente el tema. Puede ayudarme a entender lo que sucede en Estados Unidos en estos momentos y sus repercusiones a nivel mundial, dice ella. Que le ayudó como a hacer la asociación y a entender lo que está pasando ahí. También dice Iván Ollanader, dice, buenas viejas. Cricri tarda, pero llega, dice, buen tema, se sacaron amigos. Así que, bueno, no sé si... bueno, este es un tema que es un tema que tiene muchas aristas y puede ser conversado desde muchos argumentos y muchos puntos de vista. Y tratamos de ponerlo sobre la mesa hoy día y tratando de aportar a tomar conciencia de algunos aspectos que están ahí, que uno no los ve, no los tiene interiorizados porque normalmente no se conversan, quedan ahí. Entonces estamos tratando de poner todos estos temas que son de relevancia, a nuestro juicio, de relevancia e importancia para entender cómo este mundo funciona, cómo la realidad en la que estamos inmersos está funcionando, cómo la realidad incluso osornina, como lo hablamos, funciona y cómo estamos construidos como identidades, y cuestionar un poco todo este sistema e historia que nos influencia y nos sigue influenciando también. Entonces es importante porque todo eso genera conciencia y el objetivo de este programa es tomar conciencia de todas estas cosas. Así que agradecido nuevamente Felipe, agradecido Mauricio, gracias por estar en el programa del día de hoy. Los dejo con algunas palabras. También acá otro comentario, estereotipos televisivos, claro, también, de publicidad que lo hablábamos, que hay bastantes estereotipos desde todo, la programación de la televisión ya es bastante como bien nefasta creo que es la palabra. Varios ejemplos, igual desde el cine, igual. Claro. ¿Qué clase de cine hemos visto durante toda nuestra vida? Claro, todo eso. Bueno, así que los dejo con algunas palabras que quieran decir para despedirse. Yo me empiezo a despedir y Felipe y Mauricio, encantados nuevamente. Mauricio, si quieres dar unas palabras como para despedir. Bueno, no, agradecidos del espacio. Los felicito a ambos, o felicito más, bueno, Alex, por tus cápsulas de conocimiento más psicológico, social, no sé, bueno, de las ciencias sociales del individuo, podríamos decir. Así que también un poco sacar todos estos saberes que tiene justamente la academia o la educación formal hacia el colectivo, hasta el general, si en realidad el auténtico saber es el que se comparte. Así que, bueno, cuando quieran podemos hablar de cualquier otra cosa, así que si hay tiempo, vamos a hacerlo. Agradecido, me pareció una conversación bastante amena y
Y bueno, cuando ustedes quieran, saludos a los comentaristas. Comentarista. Y un gusto, Felipe, haberte conocido y haber compartido este espacio. Sí, igual te quiero agradecer, Mauricio. Bueno, yo creo que vamos a volver a conversar porque es un tema súper contingente y alcanzamos solamente a rozar una pequeña superficie. Así que va a estar interesante porque yo creo que acá, específicamente en el territorio en el que habitamos, tenemos mucha cultura que está invisibilizada, pero no porque no esté en las calles, no porque no existan los lugares, no porque no esté la gente que la conozca, sino que simplemente porque no la estamos viendo ni estamos interactuando con ella. Entonces es Claro. importante ahí hacer un rescate también del territorio en el cual vivimos y cuál es la historia de este territorio. Así que con eso me quería despedir y bueno, gracias a todos y espero que nos volvamos a ver, Mauricio. Gracias, ¿no? Cuando quieran. Gracias. Chao, chao. Que estén bien, equipo.